Profesor, muy buenos días y compañeros todos. Hoy día vamos a hablar acerca de la historia de la psicología en el Perú. Un tema muy interesante, pues todo inicia en el año 1542, donde iniciamos con el virreinato del Perú, donde los españoles dominan prácticamente a todo el imperio del Tahuantinsuyo durante 3 siglos. Es entonces donde la psicología era parte de la filosofía. En aquel entonces los españoles implementaron lo que es el régimen de castas, donde se dividió a la población por su estrato social, provocando así que se ponga en duda la naturaleza humana de los antiguos quechuas. Los españoles trajeron educación y cultura, es muy cierto, y fundaron escuelas y órdenes religiosas, por cual la educación resultó elitista y el alcance solamente era para la nobleza. Entonces, aquella vez se enseñaba y dominaba la escolástica. ¿Qué era la escolástica? Era una corriente teórico-filosófica donde la razón se subordinaba bajo la fe. Las alteraciones mentales de las personas se denominaban locura. La locura era aquel hombre que tenía o perdía su juicio, ya que el loco tenía debilidad en su cerebro debido a que no existía un rótulo de enfermedad mental. Por lo tanto, el cuerpo humano enfermaba, pero el alma no, porque el alma era divino e incorruptible. En 1553 se apertura la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se conceptualiza por primera vez la psicología mediante la filosofía y se extiende esto hasta el año 1920. Imagínense en cuántos años hemos estado retrasados sin estudiar la psicología como debía ser. En 1617 ocurre un suceso muy interesante, pues se registra las conductas de Santa Rosa de Lima, debido a que su exigencia, a pesar de que ella era mujer, tenía un cuerpo delgado, pues su exigencia era sobrenatural y a veces se creía que era milagrosa, porque su cuerpo humano podía soportar la abstinencia, podía soportar el ayuno, podía soportar los azotes que ella misma se daba con unos hilos de hierro, con unas puntas de garfio, pues resultaban llenas de sangre. Ella misma confesó a su doctor haber visto a Jesucristo y también haber sido atacada por demonios. ¿Será posible que Santa Rosa de Lima haya sufrido alguna enfermedad mental como la esquizofrenia, la anorexia o algún trastorno mental? Pues no lo sabemos, mucho más allá de los registros de sus milagros que ella ofreció a la humanidad. En los siglos XVI, XVII y XVIII prácticamente hemos vivido bajo la Edad Media. Desde el año 1750 a 1825, pues dominaba la filosofía moderna, impulsada desde Chile, mediante el colegio El Convictorio Carolino. Es aquí donde también se levanta lo que es la idea de la libertad. Pues en aquel entonces la locura era condenado, ¿ok? Hasta que hubo un registro del padrecito Fray Francisco Becerra, que era un sacerdote dedicado a la oración y a su iglesia. Era muy constante en su oración, muy constante en sus ayunos y vigilias, pues tanto se entregó a estas acciones que enflaqueció demasiado hasta perder su juicio. Pues no lo condenaron por su estrato social, tenía locura y lo trataron en el convento de Lima, hasta que murió y dijeron que antes de que muera volvió a tener juicio y murió así lúcido para poder llegar al juicio de Dios. También en aquel entonces se catalogaba a los lunáticos y a los melancólicos. A los lunáticos por haber estado bajo las influencias de la luna llena y el cuarto menguante, y a los melancólicos por ir a pasear al campo y dice que se convertían en una bestia de 4 patas. A fines del siglo XVIII llegaban las ilustraciones de Europa, unas pinturas muy hermosas, donde la escolástica diurética aristotélica fueron refutadas por primera vez, introduciéndose el racionalismo, el empirismo y el sensualismo. En 1798, Juan Lastres escribió en su libro Historia de la Medicina Peruana acerca de un asesinato al presidente de la audiencia de Cusco. ¿Qué es lo que pasó? Un médico relató, con un médico apellidado Justiniani, indicó que el cerebro de todo maniático era frío, era denso y tenía vasos varicosos y llenos de sangre negra. Estos fluidos impedían a que el cerebro funcionara adecuadamente, provocando la manía. Es por eso que aquel entonces el periódico Mercurio peruano publica por primera vez un artículo llamado
manías particulares, ¿no? Retratando los comportamientos extraños de las personas que vivían aquella vez. Ellos creían haber creado ciertas cosas que estaban muy fuera de la razón. Es entonces que se determina a la manía como una enfermedad de la fantasía generada en hombres sin razón, hasta que llegó Hipólito Unanue en 1806, el padre de la medicina peruana, precursor de la independencia. Él aporta ideas psicológicas mediante la observación del clima limeño. Él decía que el clima de Lima influye en el comportamiento de los humanos y también estudió el racismo de aquella época. Determinaba él también que la melancolía era un afecto de la debilidad corporal, llamada enfermedad del ánimo, diferenciando así de la locura. En 1821 comienza la época republicana con nuestra libertad. En 1831, José Joaquín de Mora, que era un español exiliado a Perú, trae la corriente del pensamiento. En 1840 se introduce el eclecticismo, que era un enfoque conceptual sobre una razón. En 1871, Juan Federico El More dio a conocer el positivismo a través de discursos para inaugurar el año académico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El positivismo tenía los precursores como Manuel González Prada, Luis Miró Quezada, Emilio Balizán. Y en contrapunto a esto existía el espiritualismo, representado por Alejandro Destua, Mariano Iberico y Humberto Borja. En 1876, el doctor Isaac Alzamora publica el primer libro de psicología en el Perú, llamado Resumen del Curso de Psicología. En 1888, el médico Pablo Patrón publica Psicología Experimental. En 1925 comienza lo que es la difusión de la psicología experimental. En 1930, José Antonio Encimas, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, crea el Instituto de Psicología. En 1946, Walter Blumenfeld trabajó en la estandarización del test de inteligencia. A la par también trabajaron los señores Honorio Delgado, Emilio Balizán, Humberto Retondo, Carlos Alberto Seguín, quienes criticaban a la psicología experimental. Estudiaron lo que es la psicopatología del aborigen peruano, investigaron lo que es la adaptación de los migrantes provincianos a la capital. Estos personajes prácticamente abrieron camino para que llegue la carrera profesional de psicología en el año 1953. En 1954 se funda la Sociedad Peruana de Psicología. En 1957 se abre la primera sección de psicología en el Perú en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en 1962 el psicólogo Luis Estrada de los Ríos obtiene el primer título profesional de aquel entonces. En 1964 se crea la Facultad de Psicología en Arequipa. En 1966 se organiza el 10º Congreso Interamericano de Psicología, donde la editorial Trillas publica los resultados de este congreso y logrando ser la mayor editorial de habla hispana. En 1975 se realiza el primer Congreso Peruano de Psicología. En 1979 se crea la Facultad de Psicología en la Universidad Andina del Cusco. Y en 1980 la psicología es reconocida como profesión en el país bajo el Decreto Supremo 23019, donde se aprueba la creación de los psicólogos en el Perú. En 1982 se realiza el primer Congreso Peruano de Psicología Educativa. En 1991 se realiza el 5º Congreso Nacional de Psicología. Y en el año 2000, el psicólogo más importante de nuestra nación, Reinaldo Alarcón Apuri, publica su libro Historia de Psicología en el Perú. Y en el 2009 se crea la carrera profesional de psicología en la UNSAG. Actualmente existen 37.000 psicólogos que ejercen la profesión. Somos más de 70.000 estudiantes de psicología en toda la nación y tenemos un trabajo muy importante para asegurar la salud mental de nuestro país. Eso es todo en cuanto a mi participación. Gracias.